quería partir señalando que se nos viene la discusión sobre el presupuesto de la República. Este es un presupuesto importante, ciertamente, para los chilenos porque es donde el gobierno fija las prioridades respecto de cuáles van a ser los énfasis desde el punto de vista de las prioridades del gobierno, en qué quiere gastar los recursos de todos los chilenos que se recaudan, entre otras cosas, vía los impuestos. Y en esta materia tiene lugar este presupuesto en un contexto internacional delicado. Hemos visto que Europa no está estabilizado, las economías desarrolladas están creciendo cero, China ha tenido una desaceleración importante, cifras que muestran hoy, que han salido hoy publicadas por la Organización Mundial de Comercio, señalan un menor crecimiento del comercio para el año 2012 y se pronostica un crecimiento aún menor para el 2013. Y eso para países como Chile, que dependen altamente de la economía internacional para generar su fuente de ingresos, es un elemento a considerar y no me cabe duda de que el gobierno del presidente Piñera, a través del ministro Felipe Larraín, este elemento tiene que haberlo incorporado a la hora de estar definiendo ya o prácticamente tener definido lo que va a ser el presupuesto el año próximo. Desde esta perspectiva, creo que el gobierno ha sido razonable al dejar traslucir, vía el presidente de la República, de que el crecimiento del presupuesto va a ser en torno a un 5%. Creemos que ese 5% está dentro de lo que la economía chilena puede absorber, dado el escenario externo y dado lo que son nuestras cuentas nacionales. Dicho esto, la reforma tributaria que acordamos recientemente le va a permitir al gobierno poder crecer al 5% el gasto público. De lo contrario, nuestros cálculos señalan de que el crecimiento del gasto podría haber sido solo de un 3%. En consecuencia, una de las razones que explica por qué el gobierno se allanó a realizar la reforma tributaria que no quería y que no estaba en su programa de gobierno es que ellos se han dado cuenta de que la cantidad de recursos y compromisos que han asumido en el corto y mediano plazo no iba a poder ser financiado con los actuales niveles de ingreso. Y eso motivó y apuró la discusión de la reforma tributaria que le va a permitir al gobierno contar el año próximo con más de 1.200 millones de dólares adicionales. Tercero, y este es un tema importante que quiero relevar, esperamos que en el tema del presupuesto se honre los compromisos adquiridos durante la reforma tributaria. Y el principal de ellos es el siguiente, que todos los recursos, y léase bien porque repito los compromisos del gobierno, todos los recursos de mayor recaudación de la reforma tributaria, esto es los 1.200 millones de dólares, deben ir a la partida de educación. Si eso es así, significa que el presupuesto de educación debería crecer a lo menos en un 11%, por el solo hecho de destinar todos los recursos adicionales que se van a recaudar a la partida de educación. Y esto sin considerar el crecimiento natural que tienen todos los presupuestos año a año. Entonces, uno esperaría a lo menos un crecimiento de 11% en la partida de educación, sino un 12 o un 13, entendiendo que todos los presupuestos todos los años crecen, incluido el de educación. Esto es re importante, porque si el gobierno honra su compromiso de destinar todos los recursos de la recaudación tributaria a educación, esto implica que el presupuesto de educación crece un 11% y que el resto del presupuesto de los sectores y los ministerios van a poder crecer solamente un 3,5%. Y esto es importante. El gobierno se casó, o mejor dicho, dijo va a crecer 5%. Si el Ministerio de Educación, que representa un 20% del presupuesto total, crece al 10%, significa que el resto de los ministerios, por simple aritmética, van a poder crecer solamente un 3,5% en promedio el resto de los ministerios. Cuarto tema que es importante en materia presupuestaria este año es que todos los recursos queden debidamente marcados o registrados. ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que en el caso de educación todavía no se aprueba, por ejemplo, la ley sobre estatutos de carrera docente, y esto va a implicar recursos fiscales. En consecuencia, el gobierno podría escudarse en señalar, mi amigo, no le puedo decir cuánto voy a gastar en esto porque no tengo la ley aprobada todavía. Mi respuesta es muy sencilla, usted marque que van a haber recursos que solamente van a poder ser gastados en educación, carrera docente, por tanto monto, pero déjenlos comprometidos. ¿Por qué lo digo? Porque el año próximo es un año de elecciones y creemos en consecuencia que hay que tratar de acotar lo máximo posible la discrecionalidad que puede tener el gobierno a la hora de usar recursos públicos. Y lo digo porque creo que tenemos que cuidar las instituciones. Creo que lo que ocurrió con la encuesta CACEN sobre el tema pobreza nos hizo un tremendo daño. Creo que no ganó nadie, con suerte tal vez el gobierno en el margen, tratando de meter la cuña que bajó la pobreza. Pero el daño que se le hizo a la institucionalidad pública, el perjuicio que se le hizo a la CEPAL,
y las explicaciones que hasta el día domingo estaba dando el presidente de la República en esta materia, creo que ahorran comentarios. Cuidemos el presupuesto. Nosotros aspiramos en la oposición a ser gobierno en 2 años más, y en consecuencia estas discusiones las vamos a enfrentar con la mejor disposición para cuidar la institucionalidad del presupuesto. Termino con lo siguiente antes de someterme a su pregunta, que este presupuesto, como dije, va a poder crecer a un 5% solo porque se le aprobó la reforma tributaria al gobierno, quien se dio cuenta de que había comprometido gastos que van en exceso comparado con los ingresos adicionales. Y esto significa que un próximo gobierno, cualquiera que sea el color político, sea de la alianza, sea de la concertación, de una tercera fuerza política, va a comenzar con una flexibilidad presupuestaria extremadamente acotada. Y eso va a ser necesario entonces plantearse, le guste o no a algunos, una nueva reforma tributaria que permita hacerse cargo de las demandas de bienes públicos que piden los chilenos. Senador, el diputado Ernesto Silva, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, hizo una predicción respecto de que el presupuesto de educación para el próximo año iba a aumentar, y eso es lo que esperaban la alianza, cerca de 800 millones de dólares. Hay plata que falta. Bueno, yo por lo menos, y creo que muchos chilenos, entendimos siempre de que la reforma tributaria perseguía un solo objetivo: recaudar más. ¿Para qué? Para gastar en educación. Y si la reforma va a recaudar el 2014, el 2013, sobre 1.200 millones de dólares, ¿qué es lo que entiendo yo que se debe gastar en educación? 1.200 millones de dólares, y no 800. En consecuencia, por eso es que se hace este llamado al gobierno para que estemos claros de que va a haber un aumento en educación de alrededor del 11% del presupuesto del año pasado, entendiendo que es un presupuesto muy grande de educación, pero los compromisos asumidos requieren mayor presupuesto. En consecuencia, lo que será el diputado Silva, le faltan todavía 400 millones de dólares a lo que se debería suplementar. Me faltó agregar un tema que es re importante. El gobierno va a decir que este presupuesto que viene es el más grande de la historia de Chile. Y yo le voy a decir, era que no. Todos los años, desde el año 90, es el más grande de la historia de Chile comparado con el año anterior. Porque nosotros no hemos tenido una crisis de proporciones que implique reducir los presupuestos significativamente. Lo importante no es cuán grande es cómo se usa el presupuesto. De acá hay un dato que es casi para denuncia. El Ministerio de Salud, el año pasado, obtuvo un presupuesto que fue catalogado para ser gastado el 2011, de que era el presupuesto más grande en materia de infraestructura de salud nunca visto. Pues bien, el año 2011 el Ministerio de Salud solamente ejecutó el 60% del presupuesto. En castellano es, de los 100 pesos que le dieron para invertir, solamente 60 pesos los invirtió y los otros 40 no los pudo invertir porque no tuvo la capacidad. Y este año, a mitad de este año 2012, ha invertido solamente el 20% de todos los recursos. Entonces, nuestra propuesta no es quitarle recursos a salud este año, al contrario, es decirle: salud, ¿usted puede gastar la plata e invertirla bien? ¿Sí o no? Sí, ahí la tiene. No, entonces le proponemos al gobierno que no perdamos el tiempo y le dediquemos a recursos, por ejemplo, a educación o a vivienda. Porque lo que ocurrió el año pasado fue que hubo un 40% de los recursos de salud para invertir en hospitales que no se usó y se usa para otros fines. Yo prefiero que los sinceremos de partida porque tiene una muy baja y mala ejecución presupuestaria el Ministerio de Salud. Senador, esta predicción de que los 1.200 millones de dólares se estiman en educación en este presupuesto, ¿ustedes están en condiciones de sostenerla hasta el final? Me pregunto porque la reforma tributaria también, hasta pocos días antes de la aprobación de la reforma, sugirieron que era insuficiente, finalmente dieron los votos. Y además, en el caso del presupuesto, es obviamente el gobierno que tiene la iniciativa. Correcto. Lo que pasa es que eso depende de cómo reacciona el gobierno. En el caso de la reforma tributaria, les quiero recordar que la reforma tributaria, el gobierno propuso una recaudación de 800 millones de dólares y terminó poniendo arriba de la mesa más de 1.250, o sea, puso más del 50% más de lo que tenía presupuestado. No existía un fondo de educación de 4.000 millones, lo tuvo que poner arriba de la mesa, que genera 200 millones de dólares adicionales para gastar en educación. No había la factura electrónica que iba a permitir recaudar a partir del 2014 400 millones de dólares, no estaba en el proyecto original, está en el proyecto definitivo después. En materia de crédito tributario de la educación tenía un sistema que era completamente regresivo y un incentivo perverso para que la gente sacara a los alumnos de los colegios municipales y los llevara a la particular subvencionada, y eso lo tuvo que neutralizar a partir de extender el beneficio a los municipales. O sea, lo que quiero decir es que uno va a prestar o no su aquiescencia o su voto favorable en función de cómo se desarrolla la discusión. Ahora, yo parto con la mejor buena onda, como se dice, con la mejor buena disposición, casi en actitud zen,
entre otras cosas que el presupuesto es serio. Y el año pasado hubo una discusión difícil y compleja, en donde creo que el principal desencuentro fue en materia de educación, en donde le dijimos al gobierno que nosotros no le rechazábamos la partida de educación, porque no somos instruccionistas, pero no le dimos el visto bueno. Le dijimos a usted, asuma su responsabilidad porque estos recursos son insuficientes. Y le planteamos que hiciera una reforma tributaria para subir al 20% el impuesto a las empresas. Y el gobierno dijo que no era necesario. ¿Cuál fue el resultado final? Que hubo que discutir una reforma tributaria en el cual el impuesto a las empresas, ¿cuál es hoy día? 20%. En consecuencia, tuvimos la mejor disposición, nadie bloqueó el presupuesto porque se trata de dejar sin recursos al Estado, pero también uno tiene el derecho a veces a rechazar algunas partidas o no prestar su voto favorable. Porque si de algo ya se cansó la ciudadanía es que no había diferencia entre uno y otro sector. En esa materia, entonces, yo me quedo tranquilo con la discusión de la reforma tributaria, porque el próximo gobierno que llegue, cualquiera que sea, cuando plantee una nueva reforma, va a partir de un impuesto a las empresas del 20% y con una caja fiscal de 1.200 millones de dólares que no estaban. Yo nunca pensé que como oposición, un gobierno de derecha, íbamos a lograr aumentar la caja tributaria de la forma que lo hemos hecho nosotros ahora en este gobierno. ¿Senador, ya el libro de Hacienda radicando a reunirse la próxima semana? No, a mí no. A mí no. No voy a estar la próxima semana, así que... El interlocutor por parte de la presentación van a ser reiterar de la comisión... Está en la comisión mixta de presupuesto. ¿Existe la posibilidad de que se nombre otro grupo? Es que pasa, lo primero que va a ocurrir es que tenemos las subcomisiones, en donde todos los miembros estamos distribuidos en las subcomisiones. Y la discusión, yo diría, en tierra derecha va a tener lugar a partir del 1 de noviembre, 2 de noviembre, porque primero es feriado, el 2 de noviembre. Y no podría decirte si vamos a tener interlocutores fijos o no. ¿Ya? Por lo menos usted no va a participar en las reuniones que tiene pensado convocar el ministro a la oposición de la próxima semana. A ver, el ministro ha informado por la prensa, y no sé si el ministro o son, no me quiero asegurar si el ministro formalmente o son trascendidos, pero yo creo que es un hecho que nos van a invitar, el ministro, nos van a invitar a presentarnos el presupuesto. O sea, lo que se va a presentar el día sábado, domingo en la noche de la semana próxima, me lo van a mostrar a mí como oposición seguramente el martes o miércoles o jueves. ¿Ya? Jueves. Y me van a decir, esto es lo que voy a presentar. Y yo igual encuentro una diferencia positiva, que me compartan conmigo lo que el gobierno me va a enviar. Ahora, eso no significa que yo tenga opinión sobre si lo puedo modificar. No creo. Esa parte no se la escuché al ministro, que dijo que vengan acá porque que quiero compartir con ellos el presupuesto que voy a enviar y si quieren hacer algunos cambios que me avisen. Eso no lo hizo. Lo que hizo tuvo la diferencia de decir, antes de entregarlo por oficina de parte del Congreso, lo voy a compartir con sectores de la oposición. Y eso yo lo valoro. Me parece que por lo menos nos permite prepararnos para la reunión de mejor manera. No voy a estar. No, pero porque no quiera, porque voy a estar en una reunión en la Comisión Mundial de Comercio, un foro público con el director general de la OMC. Bien. Oye, ahora podemos empezar.